este problema de la vivienda es barcelonés, español, europeo, mundial, neoliberal, globalizado, ¿dónde están las palancas de intervención? ¿Dónde se sitúan las palancas de intervención más eficaces para eventualmente cambiar de modelo? Pero bueno, es un problema global y no es nuevo, y tiene que ver con el hecho de que a nivel planetario hay demasiada liquidez. Hay mucha gente que tiene mucho dinero. Vale. Y esta es una de las inversiones más seguras. Vale, esto me encanta que digas esto, luego lo podemos ir matizando y enriqueciendo, pero ¿cuál es el gran problema de la vivienda? O sea, ¿por qué coño pasa esto? Es un problema global, no es nuevo, tiene que ver con que hay mucha gente rica y con que la vivienda históricamente, culturalmente, es una reserva de valor tan sencilla y tan segura que esta liquidez va a esa vivienda de tal manera que esa reserva de valor compite con el derecho a una vivienda a un precio asequible. ¿Algo así? O sea, ¿iríamos por ahí? Sí, no creo que sea un problema cultural, creo que es un tema de hoja de cálculo. ¿Vale? Es decir, cuando hay un inversor que dice yo tengo esta capacidad de inversión y tengo opciones, tengo la bolsa, tengo la deuda pública, sí, puedo invertir en nuevas tecnologías, bueno, tiene muchas cosas a su disposición y después dice, o puedo comprarme ladrillitos en Londres, Madrid, Roma o Berlín, sí, pues es que los números de esos ladrillitos le salen mejor. Vale. Tiene algunas especificidades, es un negocio que requiere apalancamiento, hay que invertir grandes cantidades, la gente combina capital con financiación externa, hay toda una red de primer fondo de inversión que detrás tiene varios fondos distintos, hay diferentes tipos de inversores, hay inversores que son más de riesgo y más especulativos, inversores más tranquilos, incluso hay unos inversores de largo plazo que son los que más nos interesan, creo, como país, que lo que buscan son inversiones seguras, tranquilas, etcétera. Pero en principio el problema es que es una inversión objetivamente muy interesante y relativamente segura. Y después, claro, sufren mucho más, porque cuando estaba empezando a citar modelos, pues el francés, que se basa en un tipo de sociedades que se llaman las ASLEMs, que reciben ayudas públicas, hay un banco público que es la Caja General de Depósitos que tiene financiación específica para ello, los franceses tienen un producto de renta fija que se llama la Libreta A, que están acostumbrados a meter dinero ahí y les da el Estado un rendimiento y saben que el dinero de la Libreta A se utiliza para vivienda, el 0,56% de las nóminas de todos los trabajadores franceses, con nómina, se entiende, va a una cosa que se llama el esfuerzo de los trabajadores en la vivienda social. No tienen todo un sistema montado que tiene problemas, es decir, necesitarían tener muchas más SLMs, las han hecho muchas de ellas en sitios no adecuados, hay un problema también de diseño urbanístico, pero bueno, hay un sistema de intervención estatal duro. Después el modelo alemán tiene menos parque público, pero mucha más concertación con el sector privado para alquileres regulados o alquileres reducidos. El sistema holandés, bueno, Holanda es un país mucho más pequeño y funciona en más sitios, pero casi le podríamos llamar el sistema Ámsterdam. Bueno, hay empresas privadas, pero hay unas privadas especiales que trabajan con el Estado y hay diferencias, pero se parece muchísimo al sistema de Viena, donde hay un tipo de empresas que trabajan solo con la administración, que hacen solo alquiler a precios por debajo del mercado, que acceden a ayudas, que si tienen beneficios solo pueden repartir el 3% del dividendo y el resto del valor, del plusvalor, se acumula dentro de la empresa. Evidentemente, si vendes las acciones, el valor de la empresa habrá cambiado, pero son vehículos poco especulativos. Bueno, todo el mundo tiene una cierta capacidad de incidencia porque hay X de mercado y X de no mercado / intervención pública. En nuestro caso, en la mayor parte de nuestras ciudades, los guarismos son dramáticos. Es 99% mercado, 1% intervención pública. Entonces, obviamente en el resto de lugares de Occidente el problema... Has dicho 380.000 sobre para 26 millones, eso sería el 1,5%. ¿no? Bueno, sí, yo las estadísticas oficiales... Vamos a no poner... Sí, no, pero está haciendo el cálculo. Simplemente está haciendo el cálculo. Sí, efectivamente, 1%, 2%. No vamos a no ponerlas en tela de juicio porque yo no sé de dónde salen las 380.000. Vale. Y llevo trabajando en el sector muchos años. Vale. Y pertenezco tanto... Ese es el problema de los expertos y los científicos, que a diferencia de lo que la gente cree, tiene que apoyarse... Sale una cantidad pequeña, en cualquier caso. Yo no sé si salen 380.000, pero es que me da igual que salgan 320.000 que 420.000. Sí. Es una cantidad residual. Entonces, tú básicamente lo que intervienes es contra, al lado o con todo el mercado. Pero la capacidad de negociación, el bargaining power de cada uno es radicalmente diferente. Y esto explica muchas cosas. Explica que el modelo inmobiliario y urbanístico español nunca es puesto en tela de juicio por, abro comillas, los expertos, cierro comillas,
porque hay una cantidad de actores de mercado muy interesados en mantenernos como estamos. Y cualquiera que diga cualquier cosa medianamente matizable o crítica en relación a esto, pues es tildado de ignorante o de extremista ideologizado, etc. Cuando las cosas las podemos... O sea, yo, por ejemplo, acabo de hacer una descripción de lo que hizo el franquismo con la vivienda, que creo que no son todo críticas. Yo, si me hubiese tenido que enfrentar a cómo urbanizar España, sin banca extranjera y sin industria inmobiliaria, pues no sé si no me hubiese inventado una cosa más o menos parecida. Bueno, no lo sé. Yo creo que habría combinado diferentes cuestiones, no solo VPO para la venta descalificable. Pero lo que pasa es que hemos ido superponiendo cosas. Por ejemplo, cuando se hace la transición a la democracia, tendría que haber habido una revisión crítica de este modelo. No digo destruirlo, pero una revisión crítica. Estás en democracia, hay un artículo 47 que dice que los españoles tienen derecho a acceder a una vivienda digna, que además el plusvalor que se genere por el urbanismo, una parte tiene que ser apropiada por las administraciones públicas, y hay otra serie de artículos en la Constitución que hablan de la capacidad de intervenir del Estado en la economía, del garantizar las condiciones efectivas que permitan el disfrute de los derechos fundamentales, etc. Y sin embargo, bueno, ahora podemos ir a algunos puntos de ruptura, pero el modelo se ha mantenido de una manera bastante acrítica. Es decir, hasta hace muy poco tiempo no se ha hablado de producir vivienda protegida de alquiler. Se ha seguido hablando de si se producía más o menos VPO y en qué condiciones se accedía a ella. Puntos de fuga. A principios de los 80 en Madrid se hace un plan general de ordenación que incluye reservas de suelo para vivienda protegida. Esto se lleva a los tribunales y los tribunales establecen se puede afectar al derecho de propiedad. O sea, el urbanismo puede decidir que en vez de que cuando se diga usted puede hacer cualquier tipo de vivienda, no, se le digan usted tiene que hacer cierto tipo de vivienda y cierto tipo de vivienda. Esto se puede hacer, pero hay que hacerlo en una ley. Quien rompe... ¿Hacerlo en una ley nacional? No, en este caso autonómica. Pero el razonamiento jurídico es impecable, ¿eh? Afecta al derecho de propiedad, que es un derecho fundamental. Sí. Hay reserva de ley. Sí. Usted no me puede, a través de un planeamiento urbanístico que tiene rango reglamentario, usted no me puede alterar el equilibrio en relación al derecho de propiedad. Sí se puede hacer una ley. Vale. Bien, quien recoge el guante es Euskadi y dice sí. Bueno, pues nada, hacemos una ley. Esta ley, la ley Maturana, es una ley muy divertida de explicar, porque lo cuenta el propio Maturana. Era un gobierno de coalición, como son casi todos los gobiernos en Euskadi. De coalición entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV. Y el Partido Socialista lleva a la mesa de negociación del gobierno una postura, digamos, alta, para poder negociar y que después baje. Y entonces dice, bueno, reservemos el 65% del suelo urbanizable y el 40% del suelo urbano no consolidado. Ahora voy con los tecnicismos. A ver, 65% del suelo urbanizable y 40% del suelo suelo urbano no consolidado. Para que no entienda quien no esté en el mundo del urbanismo. Cuando los pueblos y ciudades marcan en el planeamiento que se van a expandir y trabajan sobre sitios en los que ahora no hay nada y tendrán que generar toda una red de calles, saneamientos, servicios, etc. Eso es el suelo urbanizable. Ahí hay menos costes porque tú trabajas sobre un terreno que tiene pocas preexistencias. Bueno, lo que dijo Euskadi en su momento, bueno, lo que llevaba Maturana a negociar a la mesa con el PNV era el 65% de eso es vivienda protegida. Vale. Es un porcentaje importante. Sí. Y después dijo, y dentro de la ciudad, en el tejido urbano ya existente, cuando se reestructuren partes, es decir, se pinte en el planeamiento que en cierto lugar pues va a haber algunos derribos, hay que cambiar algunos servicios, se va a generar alguna vivienda más. Es decir, cuando es el urbanismo el que decide muchas operaciones edificatorias a la vez sobre el tejido ya existente, el 40% será VPO. A los no expertos... Perdona, ¿por qué se le llama suelo urbano no consolidado? Porque hay suelo urbano consolidado, hay suelo urbano que tiene todos los servicios, todos los sistemas... O sea, ya es urbano, a diferencia del urbanizable, pero en cambio no corresponde a lo que sería una urbanización del todo terminada. No veríamos una actuación urbanística, es antiintuitivo, una actuación de planeamiento urbanístico en una zona que tiene, digamos, todo lo que la ciudad necesita. Está suficientemente dotado y no hay que tocar nada en términos urbanísticos. Otra cosa es que puede haber rehabilitación de edificios o de viviendas, eso no requiere planeamiento. Sin embargo, otras zonas de la ciudad, bueno,
Citemos, en el caso de Barcelona, que es la ciudad donde estamos sentados los dos, operaciones de suelo urbano consolidado que han significado planeamiento que ha reestructurado la ciudad por dentro, dentro de los límites de la ciudad, pero piezas de la ciudad que el ayuntamiento ha decidido que les quiere dar otro enfoque. Bueno, el 22 Arroba, Sí. La Marina, Sí. o la entrada del AVE por la Sagrera. Son zonas que se reestructuran. Pero Ahí- ya consolidadas. No. El planeamiento las dejará consolidadas, pero antes lo que se decide es que a eso se le quiere dar una vuelta. Vale. Ese 40% Sí. en estos suelos parece menos, pero es mucho más, porque son operaciones que tienen unos costes altísimos. Tú tienes que trasladar empresas, descontaminar suelos, dotar, hay unos gastos importantes. Con lo cual, Maturana, cuando va a la mesa de negociación con sus colegas del PNV en el gobierno, dice, bueno, llevo una posición muy fuerte, 65-40, me la rebajarán. Y la respuesta que obtiene del PNV es, adelante. Esa ley se aprueba y se genera un debate interesante desde el punto de vista jurídico y es, bueno, pero es que esta ley vasca está limitando el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad está protegido en la Constitución y además hay una serie de títulos competenciales que tienen que ver con derecho civil, mercantil, etcétera, que son títulos estatales. Esto obviamente acaba en el Constitucional. Y hay una jurisprudencia muy dilatada que el Constitucional lo que dice es, siempre y cuando el derecho de propiedad después de la modificación legislativa sea reconocible, es decir, hay un haz de funciones del propietario o propietaria que le sigue permitiendo tomar decisiones de mercado, que le sigue permitiendo invertir y por riesgo y ventura o ganar o perder, y no has desfigurado completamente el derecho, y siempre y cuando las interferencias que se hagan sobre ese derecho de propiedad estén basadas en el interés general, esa es una operación jurídica constitucional. Básicamente lo que venía a decir el Constitucional es, miren, los promotores inmobiliarios no tienen el derecho constitucional a hacer solo vivienda libre. Tendrán que hacer vivienda protegida si las leyes autonómicas así lo imponen. Y tendrán que hacer más o menos, pero tiene que haber un equilibrio entre costes e ingresos de forma que puedan ganar. Y los que lo hagan mejor tienen que ganar un poquito más y los que lo hagan peor un poquito menos.